Hola, soy Yubi, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un diseño de mandalas. Voy a utilizar una placa de stamping de Board Prairie de mandalas. Os dejaré el link abajo por si os gusta el diseño. He elegido mis colores favoritos, como base el morado, como habéis visto. Para el dibujo voy a utilizar el negro y para rellenar el plata y el azul, junto con un morado un poquito más claro. La técnica de la reversa es una técnica que lleva un poquito de tiempo, pero es verdad que luego queda muy vistosa en la uña. Voy a hacer un diseño diferente de mandala en cada una de mis uñas. Una vez que tengo el diseño ya completamente relleno, voy a ponerme un poco de peel-off alrededor de la uña para que cuando ponga el mandala, la parte que sobresale de la uña no se quede pegada en la piel. Y como hemos estado trabajando bastante tiempo en el sello, lo que es el esmalte se ha quedado bastante seco. Para que se adhiera bien a la uña, mi truco es echarme un poquito de base en la uña, esperar un poquito a que esté seco, como a la mitad, y luego poner el diseño de stamping desde el sello. Tener en cuenta siempre que mis diseños los hago con esmaltes tradicionales, o sea, regulares, que secan al aire. Si trabajáis con gel paint, tenéis que utilizar la lámpara y esos tiempos ya los tenéis que ir viendo vosotras. Para finalizar siempre utilizo un top coat que se llama No Smudge. Es de la marca Board Prairie, pero hay diferentes marcas que también lo tienen. Buscar siempre uno que no corra los diseños de stamping. Y con esto el diseño ha quedado terminado. Espero que te haya gustado, te animo a que te suscribas a mi canal y también te animo a que me busques en mi canal de Instagram, Yubi Nails. Nos vemos en el siguiente vídeo.